amigas, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Aprovechando que estamos en esta temporada de talleres por vacaciones, les voy a enseñar a tejer el cuerpo de base para amigurumi. Tomen en cuenta que este es uno de tantos modelos que existen para poder crear, pero yo les voy a enseñar el más básico porque con ese mismo vamos a trabajar dos personajes ecuatorianos, así que manos al tejido. Para tejer este lindo personaje vamos a usar lo siguiente. Aquí tengo dos lanas, la una en color habano y la otra en color verde. Estas son lanas jazmín. Vamos a necesitar crochet de número 3.5, marcador de puntos, una pinza para el relleno, tijeras, plumón y también una aguja lanera. No la tengo a la mano, pero anoten también. Este cuerpo de base lo vamos a hacer con color verde y con color beige porque en el próximo video voy a utilizar este mismo cuerpo para hacer un lindo personaje. Y como vamos a tejer con lana jazmín, vamos a usar el crochet que es más delgadito, en este caso sería el número 3.5. Voy a hacer un aro mágico. Paso el crochet, saco el hilo, subo con una cadenita y a partir de esta cadenita tejemos 6 medios puntos. Cierro el aro mágico y mi segunda vuelta va a ser con 2 puntos en cada medio punto, es decir que en esta segunda vuelta van a haber 12 medios puntos y comienzo entonces por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora, para no confundirme, vamos a poner aquí un marcador de puntos. En esta tercera vuelta vamos a alternar un medio punto y en el siguiente 2, es decir, medio punto con aumento. Así, 1 y luego en el siguiente 2. En el siguiente 1 y en el siguiente punto con aumento. 1 y el siguiente punto con aumento. Así termino mi vuelta y aquí debo terminar con 18 medios puntos. Terminada mi vuelta, ahora vamos a alternar 2 puntos y 2 en el mismo espacio. Entonces vamos, 1, 2 y en el siguiente punto y aumento, es decir, en el mismo espacio 2 medios puntos. Luego 1, 2, en el siguiente espacio 2, es decir, punto y aumento. 1, 2 y en el siguiente espacio punto y aumento. Esta vuelta la terminamos con 24 medios puntos, alternando 1, 2 y 2 en un espacio.
He terminado mi vuelta alternando 1, 2 y 2 en el siguiente espacio. Ahora, la vuelta que viene sería la vuelta número 5 y vamos a tejer sin ningún aumento, pero tomando la costillita de aquí. Ahí vamos a tejer medio punto en la costillita, medio punto en cada costillita. Aquí no va a haber aumentos. En cada costillita de atrás, medio punto. Ahora, una vez que he terminado de tejer mi vuelta, solamente en la costillita vamos a hacer 2 vueltas seguidas, que serían la vuelta número 6 y 7. Estas vueltas no van a tener asimismo ningún aumento ni nada. Estas van normalmente, ¿sí? Entonces, punto sobre punto y tienen que quedar 24. Así. 2 vueltas seguidas. Bien, amigas, ya tengo mis 2 vueltas y cabe recordarles que las vueltas que siguen a la vuelta 5 ya son vueltas completas, no en la costillita, ¿sí? Para que no se me vayan a confundir. Ahora vamos a disminuir 6 puntos y luego vamos a tejer los 12 que vienen, tomando la costillita delantera, ¿sí? De un punto y del otro, ahí está disminuido un punto, ¿sí? Y cierro normalmente. Voy a poner mi marquita para acordarme que aquí empezó mi disminución. Ahora me voy al siguiente, tomo costillita, costillita, tejo y tejo el punto. Ahí están 2, 1, 2 costillitas y cierro haciendo un solo punto y cierro el punto anterior. 1, 2 costillitas y cierro. Ahí van 4. Costillita, costillita, paso el hilo y cierro el punto. Y aquí la última disminución, así. Paso y cierro el punto. Acuérdense, amigas, tomo costillita y costillita, paso cerrando para que se haga un solo punto y luego cierro el punto anterior. Ahora vamos a tejer 12 puntos que siguen. Ya he tejido 12 puntos y más los 6 que quedaron acá de la reducción serían 18 puntos. Ahora vamos a reducir un punto tomando una y otra costillita, cierro formando un solo punto y cierro. Ahí está 1. Luego tejo 4 puntos seguidos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora voy a hacer una disminución. Costillita,
costillita, cierro y cierro. Tejo 4 medios puntos. Hago una disminución, paso y tejo, y vamos a tejer los 4 últimos puntos. Nos debe quedar 15 puntos. Y a partir de aquí, que sería la vuelta número 9, vamos a llegar hasta la vuelta número 18, pero aquí sí ya no vamos a hacer ninguna reducción, punto sobre punto, y cada vuelta tiene 15 puntos. Bien, amigas, he terminado mi piernita y me he quedado en la vuelta, como les dije, número 18. Obviamente he tejido la otra, sí, están las dos piernitas. También me adelanté a rellenar y procuren que especialmente la base quede bien relleno, bien durito, para que se pueda afirmar luego cuando esté listo el muñeco. Ahora, a partir de aquí vamos a tejer 10 medios puntos. Diez que son la mitad para poder unir al otro, a la otra piernita. A ver, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora voy a tejer 3 cadenas para poder unir a la otra piernita. Y tengo que ver que esté parejito, que esté a la mitad para poder unir. Ahí. Entonces, engancho y voy a tejer los 15 puntos de este lado. Voy a completar. Una vez terminados mis 15 puntos de este lado, vamos a poner un punto sobre cada cadenita, ¿sí? Aquí deben tener paciencia porque las cadenitas son pequeñitas, entonces hay que tener paciencia, nada más, para que salga bien bonito. Ahí. En esta parte trato de apretar un poquito para que no quede hueco. Y vamos, 1. Aquí está la otra cadenita. Y la cadenita que viene. Ahí están los 3 puntos sobre las 3 cadenas. Y de este lado completo los 5 puntos que faltan. Vamos entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí está completa mi vuelta número 19 y miren cómo queda. Ahora, aquí tienen que quedar 36 puntos.
porque si bien son 15 más 15, 30. Las 3 cadenitas primeras cuentan como 3 puntos. Y los puntos que tejimos sobre ellas son 3 puntos más. Entonces aquí habría 6 puntos en teoría. Vamos a tejer 3 vueltas más. Es decir que vamos a tejer hasta la vuelta 22. Y en estas 3 vueltas solamente punto sobre punto. No hay aumento. Vamos entonces. Así. Así. Y aquí estamos en el centro. Tienen que procurar tejer esos 3 puntos. Aquí. Ahí. Si ustedes notan en estos 3 puntos centrales hasta pasar esta vuelta que sigue, estamos tomando prácticamente la cadenita de base en estas 3 cadenas. Y ahora vamos a seguir tejiendo, como les digo, para completar hasta la vuelta número 22, punto sobre punto. Y acuérdense que cada vuelta tenga 36 puntos. Bien, amigas, así nos va quedando el cuerpito. Y ahora en la vuelta número 23 vamos a hacer disminuciones. Y vamos a comenzar con 4 puntos y luego disminuciones. Voy a poner aquí para no confundirme. Entonces está 1, 2, 3, 4 puntos seguidos y ahora vamos a hacer disminución tomando esta costillita y esta de acá. Cerramos y cerramos el punto anterior. Ahora vamos 1, 2, 3, 4. Tomo costillita, costillita, cierro y cierro. Luego 4 puntos y disminución, 4 puntos disminución hasta que al terminar la vuelta tengamos 30 puntos. Bien, amigas, miren cómo queda ya. He tejido hasta la vuelta número 27. Ahora la vuelta número 28 viene con disminución. Entonces, aquí tejemos 3 medios puntos y luego disminución.
Este es mi primer punto. Y voy a poner mi marquita para no confundirme. Entonces vamos. Aquí está el primero. Y vamos 2, 3 y luego una disminución. Cierro y cierro. Vamos 1, 2, 3 y luego disminución. Tomamos costillita, costillita, cierro y tejo. 1, 2, 3 y viene disminución. Costillita, costillita, cierro y cierro. Y así termino mi vuelta con 3 puntos y disminución. Y tiene que quedar con 24 puntos. Y de la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto sobre punto, teniendo en cuenta siempre que terminemos con 24 puntos en cada vuelta. Ya tengo tejida hasta la vuelta número 31 y aquí voy a hacer un paréntesis para hacer las manitos. Pongan atención. Con el color habano vamos a formar un aro mágico, paso y tejo una cadenita, ¿sí? Ahora voy a tejer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro el aro mágico y ahora vamos a tejer 2 medios puntos sobre cada punto anterior. En esta vuelta terminamos con 12 medios puntos. Bien, en mi segunda vuelta ya tengo 12 medios puntos. Ahora la vuelta 3, 4, 5 y 6 van a ser de medio punto sin ningún aumento, es decir, punto sobre punto. Y cada vuelta obviamente van a terminar con 12 medios puntos. Entonces sigamos hasta la vuelta número 6. Una vez listas mis 6 vueltas con 12 puntos, vamos a hacer disminución. Entonces aquí tejo 2 puntos y disminución. Aquí está 1. Y voy a poner mi marquita para no confundirme. Vamos. Aquí está otro punto. Y luego disminución, tomando costillita, costillita, así y cierro. Luego 1, 2 y disminución. Aquí me deben quedar 9 puntos.
costillita, costillita y cierro. Voy a poner aquí de una vez el relleno de la manito para que no se haga difícil luego. Y ahora, a partir de la vuelta número 8 hasta la 14, vamos a tejer punto sobre punto sin disminución. Es decir que de la 8 a la 14 vamos a tener vueltas de 9 puntos. Ya está listo el bracito en la vuelta número 14 y solamente voy a cerrar en el siguiente con punto deslizado. Vamos a recortar y listo. Y por ende tengo el otro bracito. Le he puesto en esta parte un poquito de relleno, no le vayan a poner mucho. Y ahora vamos a pegar los bracitos al cuerpo. Ahora vamos a unir los bracitos y lo hacemos de esta manera. Este hilo lo voy a perder por acá adentro. Aquí. Ahí está. Y entonces vamos por aquí. Tomo estos puntitos de aquí, así, ahí, y voy a ir al espacio donde me toca el punto, aquí, y tejemos. Acá hago lo mismo, tomo los puntitos y me voy al siguiente punto, ahí, así. Así. Y ahora sigo tejiendo 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y coloco el bracito de la misma manera que hice acá. Tengo que pasar estos puntos por aquí así y tejer donde corresponde. Así. Aquí. Dos. Salen 4 puntos en el bracito. Y vamos a terminar de tejer hasta donde iniciamos. Así es como nos quedan los bracitos ya unidos al cuerpo. Ahora en esta vuelta vamos a hacer disminución.
tejiendo 2 puntos disminución, 2 puntos disminución y terminamos con 18 puntos. Entonces vamos 1, 2, hago disminución, 1, 1, paso y tejo. Luego viene 1, 1, costillita, costillita, paso y tejo mi punto. Y así termino mi vuelta, como les digo, con 18 puntos. Ya terminé mi vuelta y vamos a hacer la siguiente tejiendo 3 puntos. Aquí está 1, 2, 3. Luego voy a hacer una disminución. Luego voy a hacer un medio punto y luego 2 disminuciones seguidas, así. Esta es una. Aquí viene otra. Luego viene medio punto y luego viene disminución. Luego vienen 3 medios puntos. Y la última disminución, quedando en esta vuelta 13 medios puntos. Bien, ahora vamos a la vuelta número 35 y vamos a tejer 5 medios puntos. Este es el primero. Vamos 2, 3, 4. A medida que se hace más chiquito es más difícil, pero no imposible. 4, 5, una disminución, y terminamos de tejer los 6 puntos restantes, quedándonos en esta vuelta 12 medios puntos. Bien, amigas, después de la vuelta 35, donde me quedé con 12 puntos, tejí una vuelta más, igual con 12 puntos. Ahora, aquí voy a cerrar con este color porque la cabecita vamos a hacer con color habano. Entonces, en el caso de ustedes, recorten el hilo y listo, y cambian. En mi caso, aquí voy a cerrar con punto deslizado. En mi caso, como queda este poquito de hilo y yo ya no tengo más, y
este color está muy escaso, entonces ya no tiene sentido guardar este poquito, por lo que voy a esconder por aquí, en mi caso, para que me sirva como relleno. Ahí. Ahora, vamos a hacer en la cabecita para comenzar 12 aumentos y los hacemos de esta manera. Entonces voy a pasar el hilo en el último punto que me quedé. Fue por aquí. Ahí. Paso el hilo. Subo mi cadenita. Ahora, en el mismo punto, pero en la hebra delantera, vamos a hacer el aumento. Ahí. Aquí. Y seguido, en cada hebra delantera, aquí, tejemos punto y aumento, punto y aumento. Así, uno y el aumento. Uno. Y en la misma hebra el aumento. Hebra delantera, punto, y ahí mismo el aumento, y así vamos toda la vuelta hasta que tengamos 24 medios puntos. Miren cómo queda el cuello. Me recuerda a mis muñecos de la infancia que eran de plástico y se les sacaba la cabeza y quedaba así. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta tejiendo un punto y luego alternamos punto y aumento. Tienen que quedarnos 36 puntos, entonces aquí voy al primero, así, y luego vamos a alternar. En el siguiente punto va uno y un aumento, luego viene uno, luego viene punto con aumento, y en esta vuelta ahí las que vienen ya tomamos todo el punto completo. Terminemos entonces 1 y luego 2, 1 y luego 2, o punto y aumento. Bien, amigas, he terminado la vuelta número 38 y la que viene, que es la 39, vamos a tejer 5 puntos y un aumento. Aquí está el primero. Y en esta vuelta al final tiene que quedarnos 42 puntos. Entonces, estamos 1, 2, 3, 4 y 5. En el punto siguiente, punto con aumento. Luego vienen 5 puntos. Y luego aumento. Y así terminamos nuestra vuelta. Bien, amigas, miren cómo avanzó la cabecita de mi muñeco y les voy a explicar. Yo me había quedado en la vuelta número 39, que eran 5 puntos y un aumento, 5 puntos y un aumento.
En la vuelta número 40 tienen que hacer 6 puntos y aumento, 6 puntos y aumento. Y en esa vuelta nos quedamos con 48 puntos. Y a partir de ahí, desde la vuelta número 41 a la 51, solamente son vueltas de medio punto, sin aumento, sin nada, simplemente punto sobre punto, y cada vuelta tiene obviamente 48 puntos. Ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones. Pongan atención, que no es nada difícil. Aquí va mi primer punto para empezar las disminuciones. Pongo mi marquita para no confundirme. Y vamos. 1, que ya lo hice. 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí viene disminución. Costillita, costillita. Paso y cierro el punto. Luego vienen 6 puntos seguidos. Y seguido una disminución. Así terminamos la vuelta, 6 y disminución, 6 y disminución, quedándonos rebajado a 42 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 53. Y aquí vamos a hacer un pequeño cambio para que no coincidan los puntos que he cerrado anteriormente y se vea feo. Entonces, primero vamos a hacer 3 medios puntos. Vamos 1, 2, 3. Una disminución. Y luego a partir de aquí vamos a tejer 5 medios puntos y disminución. 2, 3, 4, 5 y una disminución. Luego 5 y disminución hasta terminar la vuelta. Y aquí, si ustedes notan, me van a preguntar por qué le cambié de color. No se asusten, ustedes sigan con su color, o si como yo tienen lanas de otros trabajos que les han quedado y pueden reciclar, no hay problema, porque este muñeco va a ir tapado con un gorro que es tradicional de este personaje, entonces no se le va a ver la carita. Es por eso que tampoco le voy a poner ni ojos ni nada, es simplemente un muñequito de base. Así que por eso no me preocupo. Si fuera otro tipo de muñeco, obviamente que no lo voy a hacer así. Así que no se preocupen, ustedes hagan con la lana que tienen, y si no, pueden reciclar, pero siempre y cuando sean colores parecidos a los que yo estoy tejiendo, porque son los colores del muñequito. Entonces sigamos con la vuelta. Ya estoy terminando mi vuelta. Y después de la disminución nos quedan 2 puntos. Los vamos a tejer sin problema. Y ahora vamos a disminuir tejiendo 4 medios puntos y disminución. 4 medios puntos y disminución. Entonces, primero tejo el primer punto para marcar y no confundirme. Entonces, está 1, luego 2, 3, 4 y disminución
costillita, costillita, ya saben. Cierran y cierran. Luego 4 puntos. Y viene disminución. Y así terminamos de esta vuelta. Ya mismo terminamos y nuestro muñequito va a quedar precioso ya con su traje. Ya terminé mi vuelta y es la vuelta número 54. Ahora vamos a disminuir 1 y 3, pero empezando con medio punto seguido de la disminución. Es para que la ubicación de las disminuciones no se vea fea. Entonces aquí está disminución. Y luego vamos a tejer 3 puntos y disminución. 3 puntos y disminución. Así. 1, 2, 3. Disminución hasta terminar la vuelta. Y ya le he puesto también el plumón en la cabecita. Miren. Traten de que quede bien formadito y en esta parte pongan un poquito más para que quede la cabecita bien firme, bien bonita. Terminemos la vuelta. Una vez que terminé mi vuelta tejiendo 3 puntos con disminución, la siguiente fue con 2 puntos y disminución y la última con 1 punto y una disminución. Ahora voy a hacer disminuciones seguidas, ¿sí? Van a ser 6. Entonces vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 'y la última disminución. Es decir, van 6. Ahora vamos a recortar el hilo para cerrar. Con la ayuda de mi aguja lanera vamos a cerrar ese punto y listo. Aquí está súper cerradito, pero quiero que quede planito aquí. Entonces voy a tomar solamente los bordes de cada punto. Así. Y voy hacia adentro para jalar el hilo
y ahí queda bien apretadito. Mire. Por seguridad voy a poner un remate por aquí y pierdo el hilo. Pierdo por aquí. Luego por acá. Y eso es todo. Con el crochet más finito paso hacia adentro de ese hilo y no ha pasado nada por aquí. Y eso es todo. Miren, ahí está ya el cuerpito de base con el que voy a trabajar este y otros personajes. ¿Sí? ¿Qué les pareció? Ya vieron que es súper fácil, aunque es un poquito largo, el video vale la pena porque ustedes van a aprender a hacer la base de cualquier personaje que quieran crear, solamente con este muñequito. Ahora les dejo de tarea hacerlo tal cual como en el video, con el cuerpito de color verde, los brazos y la cabecita en color beige, porque lo que se viene es algo muy bonito, así que tienen que aprovechar. Déjenme en los comentarios qué les pareció y qué personaje quisieran aprender a tejer conmigo. A todas trato de leerles. Y bueno, pues si les gustó el video, denle dedito arriba. Muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que sean notificadas de mis nuevos videos. Y no les canso más porque lo que viene es algo muy lindo. Ya nos vemos. Bye.